Mira, mi joyita se refiere a algo que ayer vi con mucha claridad porque hubo varias cosas de prensa que lo mostraron, que es lo confusa que se está volviendo y muchas veces yo diría casi superficial o poco clara la orientación que está tomando la política exterior de Chile. Ayer simultáneamente hubo una entrevista que tú le hiciste al canciller, hubo una columna de Ricardo Solari y hubo una columna de Daniel Matamala que por distintos lados agarraron este asunto. En el caso de tu entrevista, trataste de que hubiera una explicación más clara a esto de que Estados Unidos es el principal socio estratégico de Chile. Y la respuesta que recibimos del canciller, yo la encontré realmente para quedar como paralizado, porque en el fondo dijo, mire, en realidad nuestro principal socio comercial es China, pero Estados Unidos es el segundo, el principal inversionista también el segundo de Estados Unidos, pero es el principal proveedor de tecnología, y entonces hizo como una especie de contabilidad comercial, Claro, y como un balance, así, como ¿no? un balance, llegó a la conclusión de que en realidad Estados Unidos tiene más que otro. Y la verdad es que la decisión de establecer, la decisión de decir tenemos un principal socio estratégico es una decisión. Tú no tienes por qué tener un principal socio estratégico. Y en el mundo como está hoy día, quizás lo más importante para un país pequeño como el nuestro, tan abierto, es precisamente esa geometría variable. Es decir, nosotros tenemos relaciones múltiples, tenemos principal relación con este país en lo comercial, pero lo político con este otro, en los temas de defensa con este otro. Y hacer esta apuesta respecto de un país como Estados Unidos, que está tomando las decisiones que está tomando hoy día, porque este no es Estados Unidos cualquiera, es Estados Unidos 2026. O sea, un Estados Unidos que se desentiende de todas las reglas establecidas en materia internacional, que se desentiende de los acuerdos comerciales, Que no creen en el que establece multilateralismo, claro. unilateralmente la norma de lo que es correcto y lo que no. Hacer esta aseveración, y esta aseveración va al mismo tiempo que Chile sale de esta reunión que hubo de defensa en que se habló y se trató de, digamos, adoctrinar a las naciones latinoamericanas con los beneficios de la doctrina Monroe y los comentarios del Ejecutivo chileno que esta es una gran oportunidad para Chile en materia de seguridad. Y esta es una doctrina muy complicada porque lo que dice en el fondo es que los países latinoamericanos tienen que orientar sus decisiones en los intereses que tiene Estados Unidos y que aquí hay un primus inter pares que es el que ordena, digamos, lo correcto y lo incorrecto. Entre otras cosas, hoy día eso se traduce en la orientación de que hay que aumentar el gasto en defensa, que hay que tratar con mecanismos de defensa los temas de seguridad, celebraciones a Perú porque adquirió unos aviones F-16, nacionalidad de los aviones 16, pregúntense ustedes de dónde viene ese negocio, o sea, a quién le compraron los aviones F-16, y Chile festinando con que esto es una gran oportunidad para nosotros. Y eso lo veo al mismo tiempo de lo que está planteado en la columna de Matamala, que habla de cómo Chile ha ido cambiando, digamos, sus referentes internacionales, se ha ido alineando como ejemplos con los que nos queremos parecer con países que son, digamos, muy distantes de lo que eran originalmente nuestras ideas, que eran los países de la OCDE, pero hoy día miramos con admiración, bueno, ya lo último fue lo de Paraguay, increíble, además sobre la base de información errada, o intentar imitar a El Salvador en seguridad o en lo económico Argentina, que son países que están, digamos, en una situación y en unos problemas en los cuales Chile no está ni cerca. Y esto en un contexto, también lo mencionó ayer el ministro, de una campaña que se llama Choose Chile, Chus Chile, sí. que encontré realmente insólito que contara, que se la contó a Rubio, y Rubio la encontró súper creativa y le dijo, bien, por tu campaña Choose Chile, o sea, realmente porque en realidad si Chile se está comparando con esos países, tenemos autoridades que van afuera a decir que tenemos una enfermedad económica, permanentemente transmitimos una idea de que somos un país en emergencia, en crisis, en el acabose, no sé cómo vamos a convencer al mundo de que esto es un lugar interesante, con una política exterior tan confusa, con un abandono de las cosas que nos han hecho fuertes en el tiempo y con ejemplos con los que nos comparamos que realmente yo quisiera arrancar en el sentido contrario. Daniel Mansubi. ¿No le gustó la entrevista al canciller a Carolina? No pasa. O sea, supongo que la entrevista. Me dejó la entrevista es una preocupada, entrevista. Daniel, La me dejó respuesta del- preocupada. La respuesta Me del dejó muy canciller. preocupada. Y es muy importante el tema. Yo creo además que, voy a decir algo antes de ir al fondo, que el canciller ha hablado poco. Ha hablado poco, lleva varios meses, ha dado pocas entrevistas y por tanto
lo que hace más importante esta entrevista, porque es de los pocos lugares es de las pocas instancias donde él ha planteado más o menos hacia dónde quiere ir. Dicho eso, estamos, como dice Carolina, en una decisión. O sea, acá Chile puede tomar decisiones y en Chile estas decisiones lamentablemente se discuten y se conversan poco, o menos de lo que deberían, porque son trascendentales para las décadas que vienen. Ya las décadas que vimos antes eran muy tranquilas en un sentido, ya no lo son tanto, ni lo serán. Y el marco general es este, ¿no? La globalización de los 90 fue una globalización por medio del comercio, pacífica y sin grandes limitaciones, ¿no? O sea, Chile abría comercio, firmaba tratados de libre comercio y no había grandes tensiones geopolíticas ni geoestratégicas. El mundo al que nos dirigimos ahora y el cual, a mi juicio, del cual Trump es más bien el síntoma que la causa, pero eso lo podemos discutir también, es un mundo que se va a volver a cerrar en zonas de influencia, y esto la política exterior americana lo dice en papel y está escrito, digamos, no hay ningún misterio. Zona de influencia donde cada gran potencia va a querer ejercer influencia determinante en una zona, y toda América Latina, bajo esa lógica, es parte de la zona de influencia de los Estados Unidos. La pregunta es qué tiene que hacer Chile ahí, y si es que tiene espacio para hacer algo muy distinto a lo que nos pide Estados Unidos, si lo podemos hacer solos o no. O sea, la pregunta de qué decisiones toma el país respecto de una gran potencia en cuya zona de influencia sin duda estamos, quiere que seamos, digamos, por decirlo así, muy leales o muy dóciles, como uno quiera decirlo, a ella. ¿Cuánto espacio tenemos para tomar distancia de eso? ¿O cuánta habilidad podemos tener para serpentear, para tener cintura frente a eso? Yo creo que sobre esto sobre todo falta discusión y falta comprender bien la situación en la que estamos global, porque tampoco tiene ningún sentido que nos queramos alejar completamente de Estados Unidos. Eso creo que no tiene destino alguno. Pero, como dice Carolina, discutirlo un poco más y pensar un poco más respecto de dónde y cómo podríamos hacerlo, yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Pero hay que tener en mente esto, aquí hay un mundo que se está, por un lado, fragmentando en zonas de influencia y por otro lado, tensando en torno a conflictos abiertos o conflictos latentes que van a explotar en las próximas décadas. Ahora, después de reivindicar la frase del socio estratégico de Estados Unidos, el canciller hizo lo que es más o menos evidente en la Cancillería desde hace mucho rato, que es tratar de equilibrar las cosas y decir, tenemos que navegar entre estos dos mundos, digamos, entre la influencia de Chile y la influencia de Estados Unidos, digamos. Es que mira, más allá de que yo creo que en el arbitrio de esa situación que es compleja, porque lo que dice Daniel es verdad, o sea, está habiendo unos movimientos enormes a nivel global y los protagonistas de esos movimientos son las grandes potencias, no somos nosotros, y nosotros tenemos que ver cómo en este mundo nos movemos. En la manera de movernos hay que tener muy en el centro los intereses del país, hay que tener una complejidad y una sofisticación para elaborar estrategia, hay que evitar ocupar la política exterior para hacer política interna, como la excusa con la cual tú le pegas al otro por rebote, porque es demasiado lo que está en juego. Y equivocarnos en esto nos puede dejar realmente, nos puede devolver, digamos, una condición muy complicada, de países sin posibilidad de ocupar el mundo como oportunidad y sometidos a los intereses de un tercero que además está con una mirada de sus intereses que es muy particular. O sea, no es cualquier forma de entender los intereses norteamericanos la que está impulsando hoy día el presidente Trump. Entonces yo desde ese punto de vista veo la forma que se han planteado estas definiciones, sobre todo veo mucha liviandad, sobre todo veo muy poca reflexión. Veo muy poco cuidado de cómo se dicen las cosas, porque ¿qué necesidad hay de decir esas cosas? ¿Qué necesidad hay de andar poniendo como ejemplos en el mundo los países que dije? ¿Qué necesidad hay en este mundo convulso que el presidente vaya y diga que tenemos una enfermedad económica? ¿Por qué nos vamos al mundo en cambio a decir que Chile es fuerte, que Chile tiene relaciones con muchos países y las va a cuidar, que Chile tiene una capacidad de ser estratégico para la economía del futuro y que vamos a hacer apuestas ahí con todos los que quieran ser socios de Chile? O sea, creo que hay otras maneras de moverse en esta complejidad y en esta dificultad y lamentablemente no veo que las actuales autoridades estén entendiendo eso y siendo cuidadosos en la manera que mueven la voz de Chile en este debate. ¿Algo más sobre esto? O sea, dos cosas muy breves. Yo creo que lo que efectivamente es cierto es que
este presidente o su partido durante los años en los que estuvo siendo candidato con su propio grupo que lo asesoraba, dijo muy pocas cosas en política internacional, más allá de las frases hechas, ¿no? Y yo creo que no llegó con un discurso suficientemente robusto, lo que explica que el canciller se haya demorado tanto en empezar a dar señales. Y lo segundo es que, claro, esto también refleja parte de nuestros desacuerdos políticos. Yo lo encuentro muy lamentable porque los países que tienen relaciones exteriores que se pueden proyectar son precisamente los países que tienen una política exterior que no depende tanto del gobierno que esté, sino que hay un Y acuerdo Chile general. la ha tenido. Y Chile la ha tenido, Entonces pero la tiene que hoy día cuidar. me parece que la tiene menos. Dicho eso, respecto a lo que dice Carolina sobre Trump, yo creo que hay que estar muy atento a lo que pase. O sea, esta sería la manera de decirlo, ¿no? La política exterior de Trump, con todas las patologías y excentricidades que tiene, ¿no? ¿Es Trump o es algo a lo que Estados Unidos se está orientando más allá de Trump? Eso, por supuesto, lo vamos a hacer solo cuando Trump deje el poder. Yo tengo la intuición de que más allá de las excentricidades y las patologías infinitas que tiene, en las que creo que vamos a estar de acuerdo, me parece que el giro de la política exterior norteamericana no tiene que ver solo con Trump.